ustedes en permitirnos estar delante de tu presencia el día de hoy, para que juntos oigamos de tu palabra y que tu Espíritu Santo confirme en nuestros corazones lo que tienes a decirnos, Señor. Conforta nuestros corazones, consuélalo, y que la presencia de tu Santo Espíritu nos dé la fuerza para seguir adelante en este camino que cada uno de nosotros todavía tiene que recorrer. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos. Esta mañana voy a compartir algo diferente en relación a las columnas que hemos estado compartiendo con ustedes. Sentimos que necesitamos hablar un poco sobre este asunto. Y el título del mensaje de esta mañana es: Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en mí. En el Salmo 138, en el verso número 8, dice aquí David: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Es el último versículo de ese capítulo 138. David tenía la seguridad de que el Señor cumpliría su propósito en él. Y la Biblia dice que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios, a aquellos que son llamados según su propósito. Entonces, cada uno de nosotros ha sido llamado por el propósito de Dios, o también con el propósito de Dios. Hay un propósito divino en el cual Dios se ha propuesto terminar su obra en nosotros. Él no la va a dejar a medias. Él la ejecutará con toda habilidad de sus manos y Él ha prometido terminarla. Sin embargo, nosotros tenemos que entender algo muy importante. A veces esa obra que se ha iniciado con nosotros puede continuar en la siguiente generación. Eso es exactamente lo que veremos al final, también con las propias palabras de David. Sin embargo, nosotros tenemos que considerar algo muy importante en nuestra vida, y es exactamente la pregunta que el Señor Jesús le hizo a Marta cuando su hermano Lázaro había muerto. Dice la Escritura en Juan capítulo 11, verso 25, en el 24, dice: Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero, porque el Señor le había dicho: tu hermano resucitará. O sea, el hecho de que la teología de Marta estaba aquí involucrada es evidente, y también su teología estaba correcta, porque ella creía en la resurrección de los muertos, que resucitarían en el último día. Pero el Señor le estaba hablando de la resurrección de Lázaro, su hermano, en aquel día. Ahora, esto es muy importante, porque nosotros, en nuestro caso, también necesitamos tener nuestra doctrina, nuestra teología de una forma bien clara y definida, porque, como aprenderemos en la próxima lección de las columnas, las dos columnas importantes en la vida de todo cristiano es la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces, le dijo Jesús en el verso 25: yo soy la resurrección y la vida.
O sea, además de que habrá un evento llamado resurrección, lo que el Señor reveló aquí que es que Él es la vida. Él es el que provoca la resurrección, exactamente como Él mismo lo dijo y que quedó registrado en Juan capítulo 5, donde dice en el verso 27 a 29, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Está hablando de la autoridad que el Padre le dio. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, la voz del Hijo. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. O sea, además que existe una resurrección, existen dos tipos, una de resurrección de vida y la resurrección de condenación. Pero en el caso de Marta, en el caso de María y de su hermano Lázaro, la resurrección que le está hablando aquí es esa resurrección que les esperaba, la resurrección de vida. Y Cristo le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, o sea, la clave primera para participar de la resurrección es nuestra fe en el Señor Jesucristo. Por eso Él le dice en el verso 26, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Nuestra muerte física es solamente un paso para entrar a la presencia del Señor. No hay intermedio. Desde el momento que nosotros morimos y que hemos creído en el Señor Jesucristo, entramos a su presencia. Y a pesar de que nuestro cuerpo es sepultado, nosotros no moriremos eternamente, como Él dice aquí: todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y entonces Él hace esta pregunta que también nos la hace a nosotros en este día: ¿crees esto? ¿Crees esto? ¿Cuál será nuestra respuesta? Como Marta le dijo: sí, Señor. Esa sea nuestra respuesta también. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo. ¿Quién es el Cristo? El Hijo eterno de Dios, que has venido al mundo. Entonces Marta puso su fe en el Señor y sin duda ella también va a participar, como María y como Lázaro, de la resurrección de los justos. Por tanto, no importa si morimos antes de su venida, porque quien no quisiera participar del arrebatamiento, pero el hecho de haber muerto no nos quita el privilegio de participar de aquel momento glorioso, porque en el día del arrebatamiento también habrá resurrección, y son los que van a participar de la primera resurrección. Bienaventurado, dice la Escritura, aquel que tiene parte en la primera resurrección. Entonces, algunos estarán vivos, serán transformados y Pablo decía, y seremos transformados. Creyendo que podemos nosotros participar, debemos de vivir con esa esperanza viva en nuestros corazones. Pero si no, si morimos, tengamos la seguridad que en el día, cuando el Señor venga, seremos resucitados y vamos a reinar con Él. Entonces, la muerte, a pesar de que es considerada una enemiga, porque la propia Escritura así la clasifica, la muerte es una enemiga que ella va a ser destruida. Dice la Escritura en Primera de Corintios, capítulo número 15, si ustedes me acompañan. Primera de Corintios, capítulo número 15, en el verso número 51, dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. O sea, en el día de la venida del Señor, del arrebatamiento, algunos no estarán muertos, muchos van a estar vivos. Pero todos seremos transformados, tanto los del arrebatamiento como los que resuciten tendrán que resucitar con un cuerpo transformado. No será el mismo cuerpo que Lázaro recibió,
Lázaro resucitó, pero recibió su mismo cuerpo, o sea, él volvió a morir. Pero este tipo de transformación, esta resurrección que el Señor está hablando aquí, es la resurrección que transforma nuestros cuerpos a la semejanza de la gloria de su cuerpo. Y dice la Escritura, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, o sea, algo instantáneo, a la final trompeta, que es la voz de mando del Señor. Por eso Él dice, todos oirán mi voz, es la voz profética del Mesías. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Esa es la transformación. Por eso dice, todos seremos transformados. Y nosotros, si estamos vivos, seremos transformados. Ellos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. O sea, nuestra vida, imagínense qué privilegio los que tendrán aquellos que participen del arrebatamiento sin haber muerto. Nunca más van a experimentar la muerte, sino van a ser transformados. Porque es necesario, dice en el verso 53, que esto corruptible de cuerpo se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Es una vestidura que el Señor está dándonos. Es un cuerpo, un nuevo, es el mismo cuerpo, solo que transformado. Y dice, cuando esto corruptible, escuchen esto, se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces hay un pasaje en el libro de Isaías capítulo 25 verso 8 que es en el cual está apoyado este versículo aquí en Primera de Corintios 15 54. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. El Señor va a darnos victoria sobre la muerte, sea en el arrebatamiento o sea en la resurrección. Y esta muerte, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón, y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Escuchen con atención. Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Una de las palabras que el Señor me dijo en esos 24 días en el hospital, mientras yo le hacía preguntas y mientras yo le decía a Él, Señor, pero Señor, yo preferiría ya estar contigo. Lo que yo hago, Señor, no es muy significativo. Y entonces Él me dijo, nadie hace algo insignificativo en mi obra, por pequeño que sea. Y sus palabras sin duda vinieron para darme ánimo, vinieron para mostrarme que no importa lo pequeño o lo grande que hagamos en el reino o para su obra, lo estamos haciendo para el Señor. Y no importando el tamaño de nuestro ministerio, para el Señor es muy importante lo que cada uno de nosotros hacemos. Pero aquí la propia Escritura en Primera de Corintios capítulo 15 dice en el verso 25 y 26, porque preciso es que Él reine, Cristo, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, todos sus enemigos. Y dice, y el postrer enemigo o el último enemigo que será destruido es la muerte. Entonces, el último enemigo que va a ser destruido es la muerte. Para los que participen en la primera resurrección, ese último enemigo va a ser destruido allí. Para muchos, ese último enemigo va a ser destruido hasta el final del milenio. Pero una noticia muy buena, es que si este es el último enemigo, quiere decir que el otro enemigo de nuestra alma ya fue destruido. Él ya fue vencido. De hecho, dice la Escritura en el libro de Colosenses, vamos a ir juntos ahí en el capítulo número 2, Colosenses 2, dice,
En el verso 13, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Con Cristo recibimos vida, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y escuchen, y despojando a los principados y a las potestades, ahí incluye Satanás, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, en la cruz, él triunfó sobre las huestes del enemigo. Por eso es que la muerte es el último enemigo que será vencido. Los cristianos aún vamos a tener que participar de este momento, de este tiempo, pero tengamos la seguridad que es un periodo rápido, algo que pasa rápidamente, y nosotros necesitamos estar seguros en el Señor, porque como dice también en Colosenses capítulo 3, verso 3, porque habéis muerto, y dice, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Escondida, guardada, protegida, ¿sí? En medio de, así está nuestra vida, escondida en Cristo o con Cristo, dice, en Dios. O sea, Cristo que está ahí arriba, Él también ya tiene nuestra vida. Entonces, cuando alguien muere en el Señor, en los caminos del Señor, llega a la presencia del Señor. Satanás entonces ya fue vencido y en breve vamos a destruir el último enemigo nuestro, que es la muerte. A través de la muerte y de la resurrección de Cristo, Él nos dio una gran victoria. Y como dice la Escritura en Apocalipsis capítulo 1 y verso número 8, el Señor está hablando ahí y dice estas palabras: yo soy el alfa y la yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y luego el verso 18 dice, y el que vivo y estuve muerto, vivo y estuve muerto. O sea, nuestro Señor Jesucristo también participó de la muerte, al igual que nosotros estamos participando. ¿Por qué? Porque Él se vino y se identificó con nosotros hasta con la muerte. Dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Entonces, en las manos de nuestro Señor está ahora la muerte y el infierno, el Hades. Él tiene toda la autoridad. En sus manos está el poder de todas las cosas. Todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra, dice el Señor. ¿Por qué? Porque el Padre se lo dio, porque Él estuvo dispuesto a morir por nosotros y el Padre lo resucitó para gloria de su nombre. Entonces, tenemos que tener paz en nuestros corazones en este momento específicamente que todos como iglesia estamos pasando, la tristeza en nuestros corazones, la separación física que hemos tenido de nuestras dos hermanas que se han ido. Pero lo importante ahora es continuar en el camino. Tenemos que seguir avanzando, porque es necesario que no solo sigamos guardando los mandamientos del Señor, sino que también estemos guardando su fe, porque solo de esa manera se nos va a garantizar la bienaventuranza que Él nos habla más adelante y que lo vamos a ver juntos. O sea, hay cosas en nuestra vida que no veremos el total cumplimiento. Recuerden lo que leímos en el Salmo 138, verso 8. Dios cumplirá su propósito en mí. ¿Sí? Pero hay cosas, hay situaciones y hasta hay oraciones que el Señor no responderá en vida, pero Él sí lo cumplirá. Vamos a entenderlo mejor.
lo que el Señor nos dijo, lo que el Señor nos prometió, tengan la seguridad que Él va a cumplirlo. Hay un pasaje en 2 de Samuel, capítulo número 23, y ahí encontramos el título que dice Últimas palabras de David. Y dice así porque esas fueron sus palabras antes de morir. Y él dice estas palabras, vamos a leerlo juntos. 2 de Samuel capítulo 23. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Escuchen, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. O sea, David estuvo consciente que muchas de las cosas que él dijo, no las dijo de sí mismo, sino que vinieron de la presencia del Señor, que fue el Espíritu Santo que habló a través de su vida. Él fue un profeta. Dice aquí, el verso 3, el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. ¿De qué le habló? Aquí esto. Habrá un justo que gobierne entre los hombres. Recuerden que él era rey y el Señor ya le había dicho que le iba a edificar su casa, o sea, su familia, que iba a dejar un hijo que se sentara sobre su trono. Pero él entiende algo aquí. No era únicamente cualquier hijo. Dice, me habló la roca de Israel, el Señor mismo. Habrá un justo que gobierne entre los hombres. Un justo. No está hablando de cualquier justo, sino el justo. Que gobierne en el temor de Dios. Que como dice Isaías 11, del 1 al 3, hablando de Cristo, de los 7 espíritus de Dios en su vida, y dice que Él se deleita en el temor del Señor. Es el deleite. Y dice en el verso 4, será como la luz de la mañana, qué precioso, ¿verdad? Es un día nuevo, se iniciará algo nuevo, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes. Oh, qué precioso. O sea, dando nueva vida es lo que está diciendo. Como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. ¿Se dan cuenta? Ahora, él dice en el verso 5, él confiesa aquí que a pesar de las palabras tan preciosas y el propósito maravilloso de su Dios para con él y su casa, él reconoce que ellos no son dignos. Y dice, no es así mi casa para con Dios. No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto eterno. O sea, el Señor le prometió que levantaría ese justo. Pero ese justo no fue levantado en sus días, ni fue Salomón. Él era una figura del rey justo que se levantaría. Pero ustedes saben cómo vivió Salomón al final de su vida. Y el resto de los reyes no tenían ni siquiera la vida espiritual que David tenía, con excepción tal vez de algunos, como Josías, como Ezequías, en fin. Pero dice, aunque todavía no haga él florecer toda mi salvación y mi deseo. Aquí David está mostrando y revelando que habrán cosas que él no verá en el tiempo de su vida. Aunque todavía no haga él florecer toda mi salvación y mi deseo. Y como padre, como rey, como hombre, él tenía deseos que se cumplieran en los días de su vida. Pero hubieron cosas que él no vio. Habían cosas que él tenía que esperar. Habrían cosas que él tendría que confiar plenamente en el Señor. Y queridos hermanos, es exactamente eso que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que confiar que el Señor va a cumplir su obra y va a cumplir su propósito. Y muchas veces no lo veremos, como Abraham, que el Señor le prometió la tierra. Pero él entendió después que su descendencia poseería la tierra. En la 4ª generación tú dormirás y serás sepultado en buena vejez y en paz, le dice el Señor. Entonces Abraham vivió de tal manera que su vida
fue un ejemplo y una base firme de la fe para que sus hijos, Isaac, Jacob y el resto, vinieran a experimentar la promesa de Dios a Abraham. O sea, Dios prometió a este hombre, pero hubieron otros de su descendencia que experimentaran esa bendición. Entonces, hermanos, así es nuestra vida. Son nuestros hijos los que van a disfrutar de muchas de las bendiciones que el Señor nos ha prometido, que no veremos, pero que van a cumplirse. Entonces, las últimas palabras de David revelan que en sus días él no vio todo el cumplimiento, a pesar de que él dice, el Señor cumplirá su propósito en mí. ¿Sí? Él va a cumplirlo. Y a todos aquellos que lo aman y han sido llamados según su propósito, todas las cosas ayudan a bien, aún hasta nuestra muerte. Entonces, el Señor le mostró claramente que habrían cosas que florecerían después. Quiero darles un ejemplo. Por muchos años, la hermana Ana, mi suegra, la madre de Fabi, oró por sus hijos, por sus dos hijos, pero por años. Oró, ayunó, intercedió, clamó para que ellos se convirtieran al Señor. Y durante todos esos años que ella fue cristiana, siempre estuvo creyendo y esperando que sus hijos se convirtieran al Señor. Pero los dos, ellos son 4, 2 mujeres y 2 varones, los 2 varones anduvieron haciendo lo que ellos querían. De hecho, recibieron más la influencia de su padre que la influencia piadosa de su madre. Entonces, vivieron en el mundo, como cualquier otro hombre, pero tenían una mujer piadosa que siempre oró por ellos y siempre estuvo esperando ver el cumplimiento de sus oraciones. Sin embargo, esta mujer piadosa no vio en sus días en esta tierra el deseo de su corazón de ver a sus hijos caminando fielmente en los caminos del Señor. Sin embargo, se cumple lo que exactamente leímos en el Salmo 138, versículo número 8, si ustedes se recuerdan. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Señor, tú has iniciado un trabajo en mi vida y lo vas a continuar con mis hijos. Hay cosas que nosotros no veremos en esta tierra. Es porque el Señor tiene planes. Es porque el Señor sabe muchas veces que nuestra descendencia no está preparada todavía, son árboles que no están maduros para dar frutos, ¿verdad? Los verdaderos frutos de arrepentimiento que el Señor espera para manifestarse a ellos también. El Señor se manifestó a Isaac, después el Señor se manifestó a Jacob, y él mismo, el Señor Jesucristo también dice, Dios es Dios de vivos y no de muertos. ¿Por qué? Porque él dice, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac y yo soy el Dios de Jacob. No solo él continúa vivo porque Dios es eterno, mas también aquellos 3 que creyeron en él están vivos, porque dice, yo soy el Dios de vivos y no de muertos. Entonces, yo quiero transmitirles a ustedes que el fallecimiento de nuestras amadas hermanas y más recientemente de nuestra hermana Lisette, es un momento en el cual nosotros podemos decir que se nos adelantaron, ¿sí? Se nos adelantaron y están ahora gozándose en la presencia del Señor y diciendo, como yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué no me dejas que yo entre ya? Y Él me dijo, no, tienes que regresar a continuar haciendo lo que estás haciendo. Por eso es que yo regresé y estoy haciendo esto que tal vez es poco, pero lo hago con todo mi corazón y con alegría, porque Él ha visto lo que hacemos y lo que compartimos y lo que predicamos, y Él quiere que sigamos haciéndolo.
Y eso es importante. ¿Por qué? Porque estamos sembrando en los corazones, estamos enseñando los caminos del Señor para que nuestras vidas se preparen. Hemos contribuido y estamos contribuyendo todavía y lo seguiremos haciendo para que nuestras vidas se preparen para aquel momento de nuestro encuentro con el Señor que ninguno de nosotros sabe cuándo sucederá. Pero lo que sí es verdad es que necesitamos estar preparados. Y yo estoy seguro que nuestras hermanas tuvieron esa preparación para entrar en la presencia del Señor. Pero un tiempo después de que nuestra hermana Ana, la madre de mi esposa, murió un tiempo después, prácticamente el año pasado, que comenzó la pandemia. El virus llegó hasta Tiquizate, hasta Retaluleu, donde vivía el padre de Fabi, y él quedó contaminado, contagiado. Entonces sus dos hermanos fueron instados o les pidieron que fueran a traer a su padre, y ellos fueron en un carro, lo fueron a traer, y sin duda en ese momento ellos también quedaron contagiados con el virus. Don Jairo murió y ellos después también comenzaron malos, pero antes de partir ellos entregaron su vida al Señor. Imagínense qué cosa maravillosa. Su mamá no lo vio, pero el Señor cumplió su propósito. El Señor le respondió sus oraciones. No era el momento, pero el Señor cumplió porque ella está viva, no está más entre nosotros, está en la presencia del Señor. Y el Señor me permitió verla y me permitió verlos a ellos. Y tengan la seguridad, hermanos, que el Señor, así como permitió esto, yo recuerdo que un día su hermano Helber nos llamó y quería hablar conmigo, y hablamos, y yo le hablé sobre el Señor. Y pues muchas veces lo habíamos hecho, lo habíamos instado a que entregara su vida al Señor, y durante todo su tiempo o las oportunidades que tuvimos, él no se entregó al Señor. Pero cuando estaba ya en los últimos momentos, ya sin poder respirar bien, entonces yo le dije, oremos, y él dijo, sí, está bien, quiero entregarle mi vida. Entonces, ora tú. Y él oró primero y él pidió perdón al Señor, y hermanos, hizo una oración como de alguien que ya tenía años de ser cristiano. No era la oración de un principiante. Y creo que esa fue una evidencia del fruto de su madre, de lo que ella sembró en él y en su otro hermano, Abdiel. Y el Señor en ese momento perdonó sus pecados, oramos por él, y él se entregó al Señor. Hermanos, un día después, creo, él estaba falleciendo. Pero qué impresionante cómo el Señor les dio oportunidad para que ellos, antes de partir, en ese momento tan difícil, se entregaran al Señor. Por último, quiero compartir lo que dice la Escritura en el libro de Apocalipsis, capítulo 14. Y este es un pasaje, quiero que ustedes entiendan. En el capítulo 14 es un pasaje que se refiere a la gran tribulación y a aquellos que morirán o moriremos en el tiempo de la gran tribulación. Sin embargo, aquí hay un versículo que es utilizado para hablar sobre la muerte de los santos. Aquí se está refiriendo a la muerte de aquellos que mueran en esos días. Sin embargo, hay cosas muy importantes dichas en ese versículo. Léanlo conmigo, está en el libro de Apocalipsis capítulo 14 y dice en el versículo número 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Fíjense qué importante. En el periodo de la gran tribulación, personas guardando los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, creyentes. Y dice, oí una voz que desde el cielo me decía, una voz del cielo diciéndole a Juan, escribe. ¿Saben por qué?
para que primero entendamos que la voz vino de los cielos y que quedó registrado para nosotros lo que Él va a decir en este momento. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Ellos van a morir en el Señor, o sea, que están en los caminos del Señor. Cuando dice que mueren en el Señor, ya lo dice lo explicó en el versículo 12, dice los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Eso es morir en el Señor. Y luego dice aquí la Escritura, sí, dice el Espíritu. O sea, se oyó una palabra, una voz de los cielos que ordenó a Juan escribir para que quede registrado, y luego el Espíritu Santo da testimonio diciendo, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Entonces, hemos descansado aquellos que hemos llegado al final de nuestra vida. Yo quería descansar, me sentía cansado física, emocional y espiritualmente. También me sentía cansado, estaba muy cansado. Que yo le dije, Señor, déjame descansar. Y dijo, no vas a morir, vas a regresar. Y Él nos dio nuevas fuerzas y nuevo ánimo y aquí estamos. Pero, hermanos, cuando nosotros morimos, descansamos. Vamos a entrar al reposo de Dios, así como el Señor descansó de sus obras, dice. Sin embargo, Él continúa trabajando y yo trabajo, dice el Señor. ¿Por qué? Porque ellos continúan haciendo su obra en nosotros. Ellos van a completar su propósito en nuestras vidas. Pero esto es muy precioso, porque dice, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Porque sus obras con ellos siguen. No dicen porque sus obras van delante de ellos, como que las obras le dieran salvación a una persona, de ninguna manera. Dice, porque sus obras con ellos siguen, o sea, van detrás de ellos sus obras. Lo que nosotros hacemos en esta tierra es muy importante. Por eso el Señor me dijo, cualquier trabajo que alguien haga en mi obra es importante. Descansan de su trabajo arduo y permanente y no se preocupan más con lo que aparentemente faltó hacer, porque el Señor continuará. Miren qué precioso, porque hay cosas que uno está todavía orando y clamando vivo, pero cuando uno se muere ya no hay más clamor y nada, porque cuando llegamos a la presencia del Señor ya estamos seguros que Él va a terminar su obra. Y cuando lleguemos a su presencia, les dijo, no te preocupes, eso se va a cumplir, no fue en tus días, pero se va a realizar aquí y ellos lo van a ver y van a alegrarse. Dice, descansarán de su trabajo porque sus obras con ellos siguen. Es lo que quiere decir. Aquí tengo 4 formas de cómo nosotros podemos entender esta frase. Entonces, otra vez, descansan de su arduo trabajo, de su duro trabajo permanente y no se preocupan más con lo que aparentemente no se realizó. Señor, ¿y qué de mis hijos? Señor, ¿y qué de los míos? Señor, ¿y qué de aquello que yo dejé a medias? No te preocupes más por eso. Eso va a continuar. ¿Por qué? Porque sus obras con ellos siguen. O sea, no está diciendo simplemente o únicamente que se van esas obras con Él. No, sin duda entran con Él porque son parte de lo que será tomado como parte de su recompensa. Pero cuando está hablando de sus obras, está hablando también de sus hechos, de su trabajo. O sea, lo que está diciendo es que cuando hablamos de que no van adelante, sino van atrás, estamos dando a entender que ellos no son un mérito que recomienda para su salvación. O sea, no es por obras que somos salvos, por eso no van adelante, ellos van atrás. Las obras son necesarias y las obras van de la mano con la fe. La fe sin obras es muerta. Pero muéstrame tu fe mostrándome tus obras, dice. O sea, estas dos cosas son necesarias y nosotros necesitamos seguir operando, trabajando, haciendo la obra del Señor, dando a conocer nuestra vida, la vida del Señor a través de nosotros, a nuestros hijos y a nuestros seres queridos y a aquellos a quienes nosotros influenciamos y ministramos. Las obras son aquellas
que a pesar de que hemos muerto, esas obras van a continuar. ¿Por qué razón? Porque con ellos siguen, dice. Es decir, son evidencias de nuestro trabajo legítimo en Jesús. Siguen porque han sido firmes. Todo lo que se hace en el Señor no es en vano, va a permanecer y tendrá su influencia. Aunque yo ya no esté presente físicamente, lo que yo hice, lo que yo dije, la imagen que yo transmití, quedará para continuar ayudando en la obra del Señor en esta tierra. Sus obras, en otras palabras, también son el fruto de su trabajo. En cierta medida, su cosecha. Pero somos, recuerden, granos de trigo. Y cada uno de nosotros también dará más frutos. Cada granito de trigo, como Cristo Jesús dice, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Juan 12:24. Pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces, cada uno de nosotros, a pesar de que también vamos a ser sepultados como Jesús fue sepultado, vamos a dar fruto. Nuestra muerte también será una bendición si nosotros hemos sido de bendición en esta tierra, si nuestra caminata ha sido de luz en esta tierra, si nuestra caminata ha sido un ejemplo de la vida de Dios en esta tierra, nuestras obras seguirán influenciando. Nuestras obras, lo que nosotros hicimos, nuestro testimonio, tiene también un efecto evangelizador. ¿Sí? Va a tocar la vida de otras personas, va a afirmar la vida de otros. Ya no estarán físicamente para decirnos, vengan, busquen al Señor, vayan a la iglesia, lean la Biblia, no hagan esto, no hagan lo otro. Y las personas se sienten incómodas cuando oyen esas palabras. Algún día ya no las van a oír, porque ya no estará la persona que estuvo insistiéndonos para andar en los caminos del Señor. Pero el Señor continúa trabajando en la vida de nosotros. ¡Qué misericordia! Esas obras, porque en sí no son las obras nuestras, son las obras que Dios opera a través de nuestra propia vida. Y por último, nuestras obras en la tierra quedarán en memoria entre aquellos que nosotros hemos beneficiado de alguna manera. Lo que los santos hagan en el Señor, en esta tierra, no va a ser nunca borrado. Sigue actuando, sigue influenciando, porque sus obras son en el Señor. Yo creo que cuando hablamos del libro de los Hechos de los Apóstoles, no debería de llamarse así, sino debería de llamarse los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles, ¿sí? Porque es el Señor que operó a través de ellos. Lo vemos claramente cuando ellos están reconociendo su fragilidad después de haber sido amenazados y azotados para que no predicaran la palabra del Señor. Dice, levantaron la voz unánimes al Señor. Estoy leyendo en Hechos capítulo 4, verso 24. Y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra tu Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Ellos estaban pidiendo socorro, ayuda, porque ya Cristo no estaba con ellos, estaban solos. Y dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Mientras extiendes tu mano. ¿Se dan cuenta? Las obras que nosotros hagamos es porque Dios está extendiendo su mano. Nadie va a poder gloriarse de sus obras. Es lo que hemos hecho, lo hemos hecho en el Señor. Son los hechos del Señor a través de nosotros. Por eso dice, aquellos que mueran en el Señor, sus obras con ellos siguen, porque será parte de la recompensa, es parte de su cosecha, es parte de la bendición que Dios tiene para ellos. Queridos hermanos, que el Señor nos dé a cada uno de nosotros la
la seguridad y la firmeza en nuestros corazones de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Estemos agradecidos por aquellos que han sido de bendición para nosotros, pero estoy seguro que cada uno de ellos, si hubiera tenido la oportunidad como David de dar sus últimas palabras, podrían haber dicho: sigan adelante, sean fieles, sean firmes, amen al Señor con todo su corazón. Personas fieles dejan ese testimonio. Jacob, antes de morir, llamó a sus hijos y les dio una profecía a cada uno, pues ustedes imaginarse, a los 12, y les dio una profecía que hasta el día de hoy ha tenido su cumplimiento. Entonces, que el Señor nos dé a cada uno de nosotros el discernimiento necesario para entender que tenemos que seguir adelante, porque la obra del Señor no puede parar. Y aunque nosotros muramos, aunque nuestro cuerpo se termine, otro se levantará y seguirá adelante. Nuestra responsabilidad es no parar, es no detenernos, es seguir adelante, es avanzar, aunque tengamos que ser perseguidos, aunque tengamos que entregar nuestra vida como mártires, tenemos que seguir adelante por amor al nombre del Señor. Así es que yo quería que ustedes pudieran tener en sus corazones esta palabra. Y como el Señor me dijo, y yo quiero repetirlo: cualquier trabajo que hagan en mi obra no es en vano, es importante. Así es que lo que estás haciendo, cuidando de tus hijos, cuidando de los tuyos, continúa haciéndolo, porque tus obras seguirán contigo. Sea, te acompañarán allá o se quedarán aquí haciendo la obra que el Señor quiere a través de nuestra influencia santa y piadosa. Hasta en los días de Jacob continuaban siendo bendecidos por la vida de Abraham. En los días de Jesús la gente continuaba siendo bendecida por la vida de Abraham. En nuestros días nosotros continuamos siendo bendecidos por la vida de Abraham. Hermanos, seamos piadosos, seamos justos, seamos correctos, seamos temerosos de Dios, y nuestra vida, aunque estemos muertos, seguirá influenciando positivamente en esta tierra. Señor, bendice a tu pueblo, fortalece sus corazones, dales una nueva visión y dales gratitud, y conforta sus corazones para seguir adelante en la obra del Señor. Señor, tú has abierto las puertas y muchos otros granos de trigo vendrán, porque lo que tú dijiste es verdad. Y podemos decir exactamente como David: el Señor cumplirá su propósito en mí. El Señor no abandonará la obra de sus manos. Señor, aunque nuestra casa no es digna, Señor, aunque nosotros no veamos o nuestros familiares no hayan visto algo precioso, tú, Señor, harás cosas gloriosas en su descendencia. Por eso, en el nombre de Jesús, te agradecemos en esta hora y te damos a ti la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, mis amados hermanos. Los amamos, y cantemos juntos este himno que vamos a cantar después de la predicación. Hagámoslo con todo nuestro corazón. Va a llegar el momento cuando podemos todos ponernos de pie y también cantar juntos este himno glorioso. Que Dios los bendiga y nos vemos el próximo domingo. Un abrazo. Canten del amor de Cristo, ensalzad al Redentor, tributadle, santos todos, grande gloria y honor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor,
cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Él perdona a cristianos de la cruz y camina de triunfo en triunfo, siempre firmes a avanzar. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Adelante en la lucha, oh soldado de la fe, nuestro triunfo, oh escucha los clamores, viva el Rey. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. A una voz la historia